ya se puede ver. Bueno, un poco diferentes aspectos de básicos de los paneles radiantes, las ventajas y sobre todo pues después las aplicaciones y el interés que tienen los paneles radiantes eléctricos. A ver. Vale. Bueno, rápidamente, para la gente que no nos conoce, nosotros como Ceilit llevamos 46 años en el mercado, un fabricante de cable calefactor para suelo radiante. La planta está al lado de Barcelona y desde hace más de 10 años ahora somos parte del grupo Fénix, con sede en República Checa, que es líder europeo en fabricación de calefacción radiante eléctrica y con diferentes fábricas en Europa y diferentes centros de distribución. ¿Vale? El primer punto, creo que es el punto clave, digamos, en esta presentación, es entender bien cuál es la diferencia de un panel radiante frente a un convector, ¿no? Porque realmente entendiendo eso después es cómo vamos a poder ver cuál es la ventaja de los paneles radiantes en muchas aplicaciones y en muchos sectores. Los sistemas convencionales funcionan con convección de aire caliente. Sistemas convencionales me refiero a radiadores, convectores, incluso bomba de calor. Lo que hace es calentar el aire y es este aire que después va a calentar lo que es la estancia, las personas y las cosas. Este aire pues va a tener, el aire caliente tiene tendencia a subir hacia el techo y vamos a tener un movimiento importante de aire, que es la base, digamos, lo que se llama la convección de aire, y esto lo que va a permitir calentar la estancia. Los sistemas radiantes tienen un sistema de transmisión de calor diferente mediante radiación, como lo hace el Sol. Básicamente es simplemente que entre dos cuerpos diferentes, entre un frío y un caliente, van a intentar intercambiar calor para llegar a la misma temperatura, con lo cual siempre el cuerpo caliente va a dar calor al resto, a los otros cuerpos que son más fríos. Sí. Entonces, en el caso de la calefacción radiante, pues se va a ir no por movimiento de aire, sino por radiación directamente desde en el panel, si es un panel, o bueno, el suelo, si se tratará de suelo. Hay varios estudios que se han hecho y realmente lo que es importante es entender también lo que nosotros como personas, sentimos el calor o el frío y la sensación esta sensación de confort, ¿no? Como lo he dicho antes, al final el cuerpo va a intercambiar el cuerpo humano, nuestra piel va a intercambiar calor con el medio, los medios que hay alrededor, con los cuerpos y mediante radiación. Si hay un equilibrio de temperatura, pues entonces tendremos una sensación de confort. Si hay un cuerpo frío, vamos a notar este cuerpo frío. Si hay un cuerpo caliente, vamos a notar este cuerpo caliente. Hay experiencias que se han hecho en Estados Unidos, en el MIT, en Boston, en una cámara climática, donde se ha puesto en una sala pues unas personas donde todas las paredes, el suelo y el techo están mantenidos a una temperatura baja, pero circula un aire a 48 grados. Sin embargo, a pesar de la temperatura del aire que circula, pues se sigue notando una sensación de frío. Al revés, en caso se ha hecho al revés, calentando las paredes y el techo y el suelo, y con aire a 10 grados, y sin embargo tenemos sensación las personas dentro tenían sensación de calor, ¿no? O incluso estaban bien. Al final, lo que pasa en un día frío de invierno, cuando salimos al sol, aunque el aire esté a 10 grados, tampoco tenemos una sensación realmente de frío.
Esto es otro estudio que se ha hecho en un laboratorio de la Universidad de Praga, donde se ha mirado la distribución de calor dentro de una estancia, dependiendo del tipo de calefacción que se está usando. En la izquierda, pues es un radiador convencional que está situado debajo de la ventana, en la parte izquierda. Y aquí vemos eso, pues realmente unas capas de aire de diferentes temperaturas, una estratificación del aire se llama, y vemos una diferencia entre el suelo y el techo de aquí de 2,6 grados. Incluso no es ni el techo porque es una altura, no me acuerdo muy bien qué altura es, pero no es ni el techo. En el techo todavía pues hay más temperatura. Se ha hecho la misma prueba con unos paneles radiantes. En el caso del medio, pues con un panel radiante puesto debajo de la ventana. En este caso, la diferencia de temperatura pues se reduce a 0,8 grados. Y si lo ponemos en el techo, pues todavía tenemos menos estratificación del aire. Bueno, menos estratificación del aire, menos diferencia de temperatura. ¿Vale? Esto, pues hay de esto pues hay muchas ventajas. Primero, a nivel energético, todo el aire, toda la energía que se necesita para calentar todo este aire que está cerca del techo, pues al final es una energía que estamos perdiendo. Comparado con lo que tenemos en el caso de los paneles radiantes. En el caso de la convección también tenemos que esperar a que esté caliente el aire del techo para tener la temperatura que queremos a nivel de suelo, digamos a 1 metro del suelo, que es donde estamos, que no es el caso en caso de calefacción radiante, que son sistemas mucho más flexibles, mucho más rápido en dar pues, una sensación de confort y alcanzar la temperatura adecuada. ¿Vale? Luego veremos otras ventajas, pero esto es una de las cosas importantes. Bueno, otra cosa también que podemos resaltar aquí es que cuando tenemos un sistema de convección de aire caliente, no vamos a controlar dónde está el calor, dónde vamos a tener pues, el calor que queremos. Al final, el calor va a ser definido, o sea, el calor se va a ir donde va el aire caliente. Uno cerca del techo, y de otro modo, si hay ventilación, ahora con temporada de que hay que mantener una ventilación pues alta en todos los edificios por temas de pandemia, por ejemplo, claro, no vamos a controlar dónde va este aire. Igual se va por la ventana o igual se va en un rincón de la estancia, no se queda el calor donde queremos. En el caso del panel radiante sí que vamos a controlar perfectamente porque se transmite por radiación y es independiente de las corrientes de aire. ¿Vale? Esos serían los puntos importantes respecto a la calefacción radiante y en este caso pues de los paneles radiantes. Ahora os voy a pasar un pequeño vídeo, bueno, un vídeo, bueno, son 9 minutos, un poco es un resumen de todos los puntos y después yo iré detallando un poco, entrando más en detalle de cada uno de los puntos. En esta pantalla que sale después dentro del vídeo ya veremos un poco lo que he explicado antes, la mejor repartición de temperatura que permite tener pues un ahorro energético. Voy a salir y volver a compartir esta vez el vídeo, que debe ser este. Uy, compartir sonido, compartir. Ahora pongo el vídeo. Entonces, todos los paneles, como lo he comentado antes, están fabricados en Europa, están fabricados en la planta de República Checa, que es la sede del grupo Fénix. Hace más de 25 años que se fabrican estos paneles radiantes y actualmente son más de 80.000 unidades al año de paneles que se producen.
Aquí se explica un poco en el caso de las estancias, cómo hay que colocar los paneles. Volveré después sobre este punto. Como es por radiación, pues, y controlamos dónde va el calor, pues es importante, claro, las distancias y dónde se colocan los paneles. Aquí lo que se ve, pues, si los techos son bajos, pues es mejor ponerlo en la pared para no tener una sensación de calor demasiado importante en la cabeza. Aquí se compara los perfiles de temperatura y la diferencia que os he explicado anteriormente entre un sistema de convección y un sistema radiante. Ahora es una presentación genérica un poco de todos los tipos de paneles del que disponemos. Luego volveré a entrar aplicación por aplicación en cómo podemos usar estos paneles y las ventajas de cada tipo. Este es el panel más estándar, digamos, donde tiene un acabado de superficie patentado, muy rugoso, que permite, pues, maximizar lo que es la radiación del calor desde el panel y repartirlo de la mejor manera posible en el ambiente. Estos paneles, pues, como podéis ver, hay color estándar en blanco y en marrón, pero después se pueden personalizar de diferentes colores. También la protección IP estándar es de 44, pero hay posibilidad de tener, pues, mejor protección IP para aplicaciones específicas. Así es como se colocaría, pues, el panel en un techo de pladur, de pladur o de cualquier tipo de techo. Ya vemos que es una instalación rápida. Simplemente después, pues, hay que llevar la conexión eléctrica a la línea de alimentación, ¿no? Y las aplicaciones, estas son muchísimas. Aquí vemos tiendas, almacenes y muchas más. Hay diferentes accesorios, un marco de aluminio para un tema estético. También hay posibilidad, como vamos a ver ahora, en techos de pladur, pues, de empotrarlo. Aquí no está representado, pero estos paneles también tienen dimensiones de techos registrables que los hacen muy adecuados para oficinas. Es lo que se ve en el fondo detrás de mí. Bueno, aquí sí que se ve. Este es un sistema que para oficinas, pues, realmente es muy interesante porque es muy fácil de instalar, muy modulable, se puede desplazar. En algún momento tenemos las oficinas solo las mesas en un sitio o en otro, se pueden desplazar fácilmente y calentar solo las zonas que nos interesan. Estos paneles también existen, pues, con mayor protección IP, 54 o 65, pues, para entornos diferentes, industriales, o donde se requiere, pues, una mayor protección eléctrica de los paneles. Bueno, cualquier instalación, aparato eléctrico. Se pueden suspender en el techo o usar, pues, el soporte que viene con el panel directamente. La colocación realmente es muy rápida, son 4 tornillos y se puede colocar directamente en el techo. Con la misma estructura de panel hay los paneles K+, que son más reducidos y que sirven principalmente para, bueno, sistemas de apoyo en sitios donde no hay calefacción suficiente. Ya vemos que aquí la colocación es rápida mediante tornillos y, pues, aplicaciones hay realmente muchísimas para este tipo de panel. Aquí hay una aplicación, por ejemplo, para iglesias,
para calentar pues la zona. Aquí, por ejemplo, en cajas de supermercado, en oficinas, que es un mercado muy importante porque siempre hay gente que tiene más calor, más frío. Esto se permite de 100 o 200 vatios aportar el calor a quien lo necesite o lo quiera, ¿no? Si la calefacción no es suficiente. De allí después hay diferentes tipos de acabados para pues estos paneles también incorporarlo en vivienda, donde queremos que el acabado del panel sea más bonito, más de diseño, que se incorpore más dentro de todo lo que es la estética de la estancia. Estos son paneles pues, de vidrio con posibilidad de personalizar el panel o bien con una galería de imágenes o bien incluso con imágenes personalizadas, tanto para vivienda o para negocios donde se quiere imprimir imágenes corporativas. Aquí vemos pues son acabados más bonitos y que pueden pues fundirse de manera más estética, digamos, en cualquier tipo de ambiente o que sea residencial o que sea pues más profesional. Estos paneles que vienen ahora son paneles que llamamos de alta temperatura, donde la temperatura de superficie pues, puede alcanzar hasta 300 o 400 grados y que están diseñados pues, para volúmenes de calentar más importantes, principalmente a nivel industrial. Aquí vemos lo que es la estructura del panel. También tiene un acabado de superficie patentado para una distribución de calor óptima en el espacio y tener una radiación pues óptima. Aquí hay diferentes tipos de accesorios para colocar estos paneles y orientarlos realmente a la zona donde queremos que llegue el calor. Esto, por si se quiere poner en el techo, se quedarían sin los ángulos, o si es en una pared, pues podríamos inclinarlos. Como accesorios hay las rejillas, si queremos proteger, por ejemplo, el panel en caso de que sea un gimnasio o que pueda haber partes que entren en contacto, se pueden empotrar, como hemos visto, y hay algunos más pequeños en caso de que no haya sitio suficiente. Estos son otro tipo de acabado, más ligero y más discreto, principalmente para terrazas, para terrazas de bar o de restaurantes medio cerrados. Que es una alternativa pues, a los otros sistemas que hay, que puede haber en el mercado, en el caso de que el espacio esté semicerrado. Si fuera todo abierto, pues no tendríamos que ir a otro tipo de panel. Aquí vemos, por ejemplo, en una fábrica, aquí una tienda. Como podéis ver, siempre estos son para techos más altos. O aquí, por ejemplo, pues en una terraza de una casa, hay una aplicación también para bancos de iglesias. Realmente hay una cantidad importante de aplicaciones para todos estos paneles. Voy a volver a la presentación. Uy. No, esto se me ha puesto esto en marcha. Vale. Perdonad. Vuelvo a la presentación. Vale. Vale, pues esto es una presentación un poco genérica de todo que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, pero ahora entraré más en detalle un poco de todo lo que hemos visto para que sea un poco más
detallar un poco los diferentes aspectos. Entonces, de los tipos de paneles que hemos visto, hay lo que llamamos de baja temperatura, no son de tan baja temperatura, porque vemos que, por ejemplo, aquí en el techo hasta casi 100 grados pueden alcanzar, que se instalarán o bien en pared o bien en el techo. En el techo, como hemos dicho, ahora veremos después que el techo tiene que ser a partir de 2,5 metros para que no haya un flujo de calor demasiado intenso. Y ahí las aplicaciones al final aquí son muchísimas: residencial, terciario, oficinas, hoteles. Hay una amplia gama de aplicaciones que repasaremos aquí después. Aquí, para entrar un poco en lo que es las entrañas del panel, pues hay un elemento calefactor, que es, bueno, un tipo de film o un tipo de cable calefactor según el panel, y sobre todo, importante, en la parte trasera pues hay un aislante de lana de vidrio para que el calor vaya hacia abajo y no se vaya por la parte de atrás, ¿vale? En este caso, como hemos comentado antes, hay un acabado de superficie que está patentado, que multiplica por 2,5 la superficie del panel, que permite tener un coeficiente de radiación del panel más importante y un ángulo de radiación también mucho más importante. Aquí, por ejemplo, está el gráfico de cómo se distribuye el calor desde el panel, y como vemos, no es que caliente solo la parte que esté enfrente del panel, que realmente hay un ángulo importante, muy abierto, digamos, de radiación del panel, y esto lo conseguimos gracias al acabado de superficie que tenemos sobre nuestros paneles. Esto es un poco lo que hemos visto antes: dos tipos de instalaciones, o bien en techos registrables, que simplemente, como hemos visto, simplemente es encajar en lo que es la estructura del falso techo, quitando una placa y sustituyendo por el panel. La ventaja es que la instalación es muy rápida, simplemente estirar la línea para conectar el panel. Y es muy flexible también en caso de oficinas, porque pues algún día está en un sitio y cuando se vuelva a reubicar los puestos de trabajo, por ejemplo, pues se puede desplazar 2 placas a la izquierda, a la derecha o donde se quiera. En el caso de que no sea techos registrables, que al final, menos en sector terciario, pues no es el caso, pues entonces hay un accesorio de sujeción, como hemos visto en el vídeo, donde vemos que la colocación pues es igual de sencilla, simplemente es sujetar el soporte en el techo, 4 tornillos, y a partir de allí simplemente pues encajar lo que es el panel. Cuando se instala en pared, pues la instalación es también bastante sencilla, simplemente pues son tornillos, o según qué panel, pues tiene un soporte para separar el panel un poco de la pared, y tiene también un embellecedor para esconder lo que es el enganche, ¿no? Pero en este caso es un poco diferente porque son paneles de vidrio que pesan más y necesitan pues un mejor, un tipo de soporte más fuerte. ¿Qué comentar en las instalaciones en paredes? Pues por supuesto hay que respetar unas distancias mínimas, tanto de suelo, de paredes, muebles, o de digamos en las diferentes distancias. Como vemos, tampoco es que son 10 centímetros más o menos, que no haya nada alrededor de 10 centímetros. En los baños también se pueden instalar, porque son protección IP44, y entonces se pueden instalar en lo que se llama la zona 2, no se puede instalar en la zona 1, que sería la zona de la bañera o de la ducha, pero fuera de esta zona pues no hay ningún problema para instalarlo. Lo que sí, pues no cubrir ni tapar, porque al final aquí la radiación, digamos, el calor se transmite por radiación por la parte frontal, y si lo cubrimos, pues primero no vamos a alcanzar lo que queremos, y dos, pues hay riesgo de que se sobrecaliente. Los otros tipos de paneles que tenemos son los de alta temperatura, como hemos visto. Aquí sí que son temperaturas mucho más
mucho más altas, que son para, pues, para aplicaciones pues, en industria, por ejemplo, en almacenes, donde, como vemos aquí, el perfil de temperatura, pues eso, a 1,5 metros, pues sube la temperatura de 45 grados. Este es el de más temperatura, el más grande. Por supuesto, aquí no podemos estar, digamos, no puede servir para el sector residencial. Estos son para alturas de entre 3 metros y medio, 3 metros y medio y 10 metros de altura y en exteriores. Aquí vemos un poco las entrañas también del panel. Realmente los elementos calefactores son estas resistencias tubulares y lo que hay encima es una chapa que tiene un tratamiento electroquímico justamente para tener una rugosidad que permite pues, la mejor radiación posible, tanto a nivel de eficiencia como a nivel de repartición del calor. Bueno, como hemos visto también en el vídeo, es para techos altos que se pueden suspender desde el techo también con cadenas. Hay soportes de fijación que también son muy sencillos de instalar y en el caso de querer ponerlo en una pared a cierta altura, pues hay este accesorio que permite orientar el panel de la manera que necesitemos para enfocar, digamos, el calor donde queremos. Ahora repasaré un poco los diferentes sectores donde podemos instalar los paneles y un poco pues, las ventajas en cada uno de estos sectores de los paneles radiantes, ¿no? Tal como he comentado, claro, la instalación es rápida. No necesita ningún tipo de instalación específica. Simplemente pues es, digamos, a nivel de instalación sí que se acercaría a lo que es la instalación de un convector. Al final es colgarlo de la pared o del techo y alimentarlo. La ventaja, bueno, esto como todos los sistemas eléctricos, son sistemas que van por estancias. A nivel las estancias son independientes en la regulación y en la instalación, con lo cual pues es interesante por ejemplo, cuando hacemos obras y reformamos solo una parte de una casa o una parte de un negocio. Y después, pues a nivel de regulación, vamos a regular cada estancia según la necesidad que necesitemos. No vamos a calentar pues, toda la casa cuando no se necesite. Hay una gran cantidad de acabados, entonces son elementos que son estéticos, que se pueden combinar con diferentes tipos de interiores, como vamos a ver a continuación. Y puede servir pues, o de calefacción principal o como de apoyo. Muchas veces se usa para estancias donde hay una deficiencia de calefacción, ¿vale? Puede ser pues, un baño que necesitamos algo más de calefacción, una zona de estar. Hay países que también lo instalan cuando tienen una calefacción centralizada y necesitan calefacción no sé, en septiembre, octubre, pero la calefacción no se ha puesto en marcha, pues tienen estos paneles para este entretiempo donde necesitan calefacción, pues, no sé, la zona de estar por la noche, por ejemplo, y no tienen calefacción, la calefacción centralizada no la tienen. Esto es un tipo de aplicación. En cuanto al dimensionamiento de estos paneles, bueno, recuerdo que igualmente nosotros hacemos el dimensionamiento, tenemos un departamento técnico que lo hace, pero un poco para que tengáis una idea. A ver, lo mejor es tener las pérdidas térmicas de la estancia y de la casa donde estamos. Pero muchas veces no es el caso. Si fuera el caso, pues instalamos 120% de las pérdidas térmicas y así tenemos un nivel óptimo de confort y una muy alta reactividad. Si no, que es la mayoría de los casos, pues hacemos un cálculo aproximado que depende del volumen a calentar. Y según las zonas, pues calculamos entre 25 y 35 vatios por metro cúbico de aire.
caso de un baño, por ejemplo, de 4 metros cuadrados estándar, pues sería un panel de 300 vatios. Si queremos calentar una parte de un comedor, pues con un panel de 600 vatios alcanzaríamos. Pero repito, al final, esto también es un servicio que os proporcionamos de hacer el dimensionamiento si nos pasáis pues, los planos y la información. Lo que hemos visto antes, hay una cosa que es muy importante en el caso de querer poner los paneles en la pared o en el techo. Es verdad que en el techo muchas veces, según a veces es mejor de ponerlo en el techo porque se reparte mejor el calor y sobre todo pues no hipotecamos pues, paredes de la estancia, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos limitados por la altura a la cual se va a poner el panel. En el caso de que la altura sea superior a 2,7 metros, podemos poner paneles de más de 300 vatios. Esto no suele pasar, pero bueno, según las casas, pues sí podemos poner en el techo. En el caso de techos entre 2,5 y 2,7 se pueden poner paneles de 300 vatios. Y en el caso de que tenemos techos bajos, pues entonces allí no es recomendable porque realmente si no tenemos una sensación de calor que viene del techo que no es agradable. Entonces, recomendamos ponerlo en la pared. Y aquí entramos un poco en lo que es pues, los diferentes tipos de acabados y un poco las diferentes aplicaciones. Aquí vemos, bueno, esto sería lo que es el panel universal y básico. Aquí hay dos tipos de acabados, alguno más liso, alguno más rugoso. El que es más liso, pues se recomienda más para paredes porque es más fácil de limpiar. Y aquí vemos pues, cómo se integraría pues, en una cocina o en una sala de estar, ¿no? Después hay toda una gama de acabados con un frontal de vidrio de espejo. Aquí hay dos tipos de productos con un vidrio más grueso, más fino. El de más grueso solo se pueden poner en pared. Los otros se pueden poner en pared y techo. Y hay una amplia gama de color para combinar un poco con combinar con todos los tipos de interiores, ¿no? Y también pues el acabado en espejo. Estos mismos paneles se pueden personalizar, lo que hemos visto también en la presentación, y vemos que aquí pues se puede con la personalización pues al final podemos personalizar y que quede realmente como un elemento más de la decoración, tanto en ambientes más modernos como en ambientes pues más rústicos o otro tipo bueno, cualquier tipo un poco de interior. Creo que aquí salen las flechas. Aquí, por ejemplo, sería pues, la galería de imágenes que nosotros tenemos. O sea que cuando alguien quiere pedir, pues puede coger de la galería de imagen que tenemos estándar. Esto serían para los formatos cuadrados de 300 vatios. Y esto pues para los formatos alargados de 600 vatios. ¿Vale? Pero después, como no sé si aquí lo he puesto, no. Estas imágenes después pues, el cliente puede aportar una imagen de alta definición y hacerlo personalizado como quiera, con una foto de vacaciones, con bueno, lo que más le guste a cada uno y se transmite a la fábrica y se puede hacer. Otro tipo de acabado, pues con un frontal de cerámica. Hay allí diferentes acabados. Como vemos aquí también es eso, da para todo tipo de interior, ¿no? Más moderno o más rústico. Y al final, pues queda, aparte de ser el sistema de calefacción, pues queda como un elemento estético dentro de la estancia. Y lo que es interesante también con estos paneles es que en el caso de querer instalarlo en el baño, pues hay posibilidad de ponerle un rail
al panel o varios raíles en los paneles, que así sirve también de barra toallero para las toallas. Tenemos este formato incluso de panel específicamente para baños, que hace solo 40 centímetros de ancho, que muchas veces en los baños falta espacio en las paredes, que es complicado encontrar espacio en las paredes, y aquí con 40 centímetros pues incorporamos lo que es la calefacción y incorporamos lo que es el toallero. Y tiene pues una gama de colores así modernos. Ahora pasamos a otro sector, que es el sector terciario, sector de oficinas. Las ventajas aquí, pues un poco lo mismo. Es una instalación rápida, solo vamos a calentar las zonas necesarias, que muchas veces en las oficinas pues hay mucho espacio que quizás no necesitamos calentar o no necesitamos calentar tanto. Con este sistema, al final, como vamos a controlar dónde calentamos, como he explicado antes, no vamos a depender de dónde va a ir el aire caliente que tenemos, sino que vamos a calentar las zonas necesarias. Aquí, por ejemplo, vemos en esta animación, pues podemos calentar solo esta zona, o bueno, depende un poco después cómo hacemos la instalación, si la dividimos en una zona, 2 zonas, 5 zonas, y después por modulable, ¿no? Que si al final movemos las mesas, pues el día de mañana al final no va a ser más complicado que de desplazar las placas en los sitios donde necesitamos la calefacción. Lo que hablamos antes también, que presentamos, estos son, por ejemplo, las de debajo de mesa, que es también un producto que tiene mucho éxito. Sobre todo aquí en España. En muchos otros países están más preparados a nivel de calefacción, pero aquí muchas veces los sitios de trabajo no están tan preparados. Y entonces aquí pues se puede modular entre una mesa y otra, permite tener un buen confort térmico para los trabajadores, se ajusta a nivel individual, y realmente aquí la potencia que instalamos son 100 o 200 vatios, que es muy bajo. Normalmente se usan estufas de 2000 vatios, aquí la gente se requema y se quema, requema. Aquí realmente está adecuado a la potencia que se necesita en estos sitios. Bueno, aquí vemos un poco las diferentes aplicaciones, o bien en el techo, en el caso de calentar toda la zona, o de apoyo, o también pues hay la posibilidad de personalizar, salas de reuniones. Vemos que también aquí lo que vamos a calentar, pues la zona, principalmente la zona de donde está la mesa, y quizás los rincones no hace falta que haya tanta calefacción, que aquí vamos a controlar dónde queremos calentar. Temas de hoteles, pues estamos también hay soluciones un poco para todas las zonas. En estos paneles pequeños también para zona de recepción, que es también ahí una aplicación interesante que tiene bastante salida. Zonas amplias en el techo, en los baños, pues el panel de vidrio, por ejemplo, con toallero, que es muy elegante, o las terrazas. Al final hay aquí también toda una gama de productos que podemos ofrecer pues, para los hoteles y para cada necesidad de los clientes. A nivel de industria, como hemos visto antes, realmente cuando tenemos volúmenes tan importantes, calentar el aire pues no tiene sentido, porque realmente si hay altos techos, todo el calor se va a ir hacia arriba y la gente no va a tener, no va a tener confort térmico. Realmente en estos sitios de grandes volúmenes, al final la calefacción radiante es la única solución. Y la ventaja de tener a nivel eléctrico, la ventaja es que la instalación es sencilla y es modulable. Si se tiene que hacerlo a nivel con sistemas pues, de agua, pues es mucho más complicado. Aquí vemos que el mismo gráfico que antes, pero para estos paneles, vemos que tenemos un ángulo realmente muy amplio, con lo cual vamos a realmente abarcar una zona importante cuando ponemos este tipo de panel. Bueno, hay potencias que se pueden poner hasta 10 metros y vamos a hacer realmente que el calor esté en el sitio adecuado.
primero que el aire caliente no va a ir hacia el techo y después vamos a concentrar la calefacción realmente en el puesto de trabajo sin calentar pues todo el volumen de aire o toda la superficie de la nave. ¿Vale? Aquí vemos Aquí vemos, pues con también, en caso de que no haya techos tan altos, pues usaremos paneles de baja temperatura y los pondremos en los puestos de trabajo. Como he comentado antes, pues para aplicaciones especiales o para zonas especiales, pues tenemos posibilidad de tener una protección IP más importante. Incluso para zonas explosivas, pues tenemos algún panel para este tipo de entorno. En almacenes, también esto es en el caso de que se necesite calentar, dependiendo de los almacenes, quizás no se necesite, pero donde hay mucho movimiento de personas, pues por ejemplo tenemos a nivel global nosotros un acuerdo con Mercadona que equipa todos sus almacenes de tiendas pues con nuestros paneles para pues condicionar los pequeños almacenes que tienen en todas las tiendas. Tenemos más, aquí he puesto 50, pero creo que ahora ya es bastante más. En tiendas, de la misma manera, vamos a ir con paneles en el techo, según la altura del techo, pues con un tipo u otro tipo de panel. Y para las cajeras, cajeros, pues hay este tipo de panel que se pueden poner o debajo de la caja o detrás de la caja, según en qué sitio hemos instalado después, ¿no? En otros sitios detrás de la caja, con muy poca potencia. Vamos a alcanzar pues que el trabajador tenga un confort térmico que si no es muy complicado de alcanzar por los volúmenes de aire y por el movimiento de aire que suele haber pues en estos sitios. En iglesias, como he comentado antes, hay dos soluciones, o bien debajo de los bancos, si se quiere esconder un poco más lo que son los paneles, o depende de los bancos, o en la parte trasera y calienta pues las personas que están detrás. Perdón. Y las terrazas, para acabar, creo que es el último que tengo aquí, pues siempre que estén semicerradas, porque la temperatura del panel, como he comentado, son 300 grados, no son tan altas como los infrarrojos cortos que se llaman, que son los que dan luz, y entonces la renovación del calor no es tan inmediata que estos otros sistemas. Entonces, aquí la ventaja es si está semicerrado, tendremos más confort térmico. En el caso de que esté totalmente abierto, no nos servirían porque realmente la corriente de aire no es que se lleve el calor, pero sí que se lleva el calor que está absorbido, uno por las personas o los objetos, digamos, sólidos, e incluso de la misma lámina no consigue alcanzar la temperatura. Entonces, digamos, estos son muy indicados para espacios semiabiertos. En caso de que sea muy abierto, pues entonces sí que tendríamos que ir a otro tipo de sistema. Y ahora, pues para acabar, os voy a pasar un vídeo de la fábrica donde se fabrica estos paneles. Voy a dejar de compartir y volver a la otra pantalla. Y con esto acabaremos. Vale, es un vídeo corto para acabar, donde, bueno, que veáis que esto realmente se ha invertido mucho dinero porque es unos productos que cada vez se venden más sobre todo en Europa, y ahora pues todo está pues súper automatizados y con robots para hacer pues ¿Lo veis o no lo veis? Sí, sí. ¿No? ¿Lo he compartido o no lo he compartido? No se ve. ¿Lo veis o no lo veis? No. Te vemos a ti. Ah, perdón.
yo lo veía en mi pantalla, pero es que me he olvidado de darle a la... Ah, sí, vale. Ahora sí. Algo no me cuadra. Esto lo que decía, que es un producto que ahora pues tiene mucha salida y realmente pues se ha automatizado todo lo que es la producción para poder abastecer realmente todo el mercado que hay, bueno, principalmente en Europa, pero bueno, también en todo el mundo, pero el mercado principal de nuestro grupo pues es Europa. O más que nada para que veáis que es un producto, es una producción pues muy automatizada con altos niveles de calidad y que es eso, que es un producto que ahora pues se fabrica pues en cantidades muy importantes. Aquí hay procesos bastante novedoso, por ejemplo, aquí de tratamiento de superficie, de lo que es la superficie del panel para que agarre bien pues todo el acabado de superficie. Aquí vemos, bueno, no vemos el elemento calefactor porque esto es información confidencial, pero aquí hemos visto lo de la lana de vidrio y después pues el acabado todo todo automatizado. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes? Entonces creo que aquí volvemos a la presentación, que yo ya me he pasado de tiempo, pero ya estamos. Bueno, espero que haya sido interesante. Gracias por vuestra atención. Como comentario, dos cosas. A ver, nosotros podemos hacer varios webinars. Si tenéis realmente más ideas o queréis información más específicas, pues es interesante pasar a través de las asociaciones, en este caso APM, para hacernos llegar lo que necesitáis, que nosotros tenemos mucha información y estamos encantados de poder compartir con vosotros. Y comentar también que, bueno, ahora en noviembre estaremos en la Feria de Clima en Madrid, donde también tendremos todos estos paneles, que pasáis por la feria que es el 16-19 de noviembre, estaremos allí en IFEMA y podéis ver pues, los paneles, verlos de verdad, de verlo, tocarlos y ver cómo funcionan, porque además los tenemos funcionando. Que bueno, está bien, los webinars están muy bien, pero al final no cambia que la mejor manera de ver y apreciar cómo calienta y ver los productos, pues es verlos, ¿no? Entonces, pues ahora es eso, de aquí a 15 días, así, 15 días estaremos en Madrid y si necesitáis pues invitaciones, nos podéis poneros en contacto con nosotros porque tenemos invitaciones y ya está. Y aquí pues también en nuestras redes sociales y en la página web también hay un montón de información que si necesitáis. Tengo una pregunta. Lo que no he entendido es que si hay termostato para esos paneles o cómo va Sí, esto de regular la temperatura. vale. Yo aquí no lo he comentado. Todos estos paneles no llevan termostatos incorporados porque en muchas aplicaciones quizás se necesita más de un panel. Entonces el termostato va aparte. ¿Vale? Entonces, si tienes varios paneles, va a un termostato para arreglar la temperatura. Sí, sí. Además, al ser paneles radiantes, lo que es interesante es que el termostato no esté en el panel mismo, sino que esté en la zona de estancia. De hecho, aquí creo que tenía medio preparado es esto.
que lo ideal para los paneles es un sistema inalámbrico donde el panel va conectado a lo que es un receptor que va en la pared, y entonces lo que es el emisor, que el que va a controlar y que realmente controla la temperatura, es este aparato, que es un aparato inalámbrico que va en la estancia, que se lo coloca donde se quiera y cogerá la temperatura. ¿Tiene que ser Entonces, con Wi-Fi? Esto os va por radiofrecuencia. Aquí después hay posibilidad después de controlarlo por Wi-Fi. Radiofrecuencia, ok, perfecto. Después, si hay una centralita, esto por ejemplo sería una centralita que o bien aquí veo que es por GSM, pero tenemos una también que es que va por Wi-Fi, pero la comunicación entre los diferentes aparatos es por radiofrecuencia y es bilateral, que muchas veces estos aparatos es unilateral. Aquí la ventaja es que se comunican entre ellos y se aseguran de que tienen la consigna correcta por una comunicación bidireccional. Y entonces, como comentamos, puede haber un máster y un esclavo. Quiere decir que si hay varios paneles se pueden poner un termostato y 2 receptores, o hasta 4 receptores en este caso, que van conectados con el mismo y la misma regulación de temperatura. También, según las potencias, se pueden poner más de un panel, por supuesto, en el mismo receptor. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay más preguntas en el chat. No sé si hay... Voy a dejar de compartir, quizás, y así os veo, porque si no, no os veo. A ver. Pues de momento ya está, sí, porque la consulta que ha habido, Ana ya la ha resuelto. Pues no más preguntas, ¿no? Yo tengo esa pregunta del radio del suelo radiante. Sí. ¿Puedo hacerla? Sí. Sí, a ver, si no hay más preguntas con lo de los paneles, Exacto. quizás interese a otras personas, o a ver, para su consulta ningún problema ahora. Si no, después pues se puede poner en contacto con nosotros por teléfono o por mail, pero ahora también, si es rápido podemos sí, es empezar. rápido, es Sí. muy rápido. Es el panel que yo he comprado un aislamiento de esto de 6 milímetros, panel aislamiento de espesor. Sí. ¿Y cómo se fijan al suelo? Tengo un planche de hormigón. Sí, me han dicho con cola, con cemento cola flexible. A ver, ¿Correcto? para fijarlo en el suelo, sí, lo mejor es que este aislamiento tiene un recubrimiento, un primer para que pegue bien con cemento cola. Entonces, lo suyo es o cemento cola, o se puede hacer fijación mediante, mecánico, pero lo mejor es con Cemento un cola. de cemento de cola. El cemento cola flexible es importante sobre todo para lo que va encima, donde estará lo que es el cable o estará la manta calefactora, porque es donde más realmente dilatación habrá. Por la parte de abajo no debería haber demasiada dilatación, pero la parte de arriba sí que es donde es importante que sea un... Vale. Y luego hay una espuma para las paredes, se pega antes, ¿no? Digamos, de los paneles estos, ¿no? Sí. En la pared. Vale, Sí. perfecto. Sí, esto es lo Porque primero que se hace. ahí ya Sí. compré, ahí ya me llegó toda la instalación del kit, tengo un instalador y eso era la pregunta. Sí, esto es lo primero, y después el aislamiento, se coloca el cable o la manta, se cubre, o se pone directamente lo que es, incluso se pueden poner directamente en la cola para fijar lo que son las baldosas. Sí, eso puede Bien ser. embebido, siempre bien embebido, que esté cubierto todo el cable, y entonces después cuando se corta lo que es se corta lo que son lo que sobra de la banda perimetral. Vale, muchas gracias. De nada. El de los paneles me parece interesante también, ¿eh? No sabía esto de... Sí, Bueno, es algo que quizás no está tan conocido no. en España, pero sí que en Centro Europa es un sistema que cada vez es más popular. Sí. Pues no hay más preguntas. Muy interesante. Muy bien, gracias. Muy interesante, sí, señor.
Pues nada, muchas gracias Thierry por el webinar, ha estado súper bien. La verdad es que los productos son, vamos, geniales y yo creo que les ha gustado mucho a todos el webinar. Muy bien, gracias a vosotros por la Sí. oportunidad y para repetir. Para eso es. Ah, Vamos sí que programando tengo una próximo. pregunta. En Gava, en la fábrica, yo fui a visitarla y me fui a ver el suelo radiante también. Ujú. Los paneles también tenés ahí en la exposición, visto, ¿no? En Sí, funcionando sí, para sí, verlo, sí, sí, ¿no? sí, Para probarlo. correcto. Sí, sí, sí. Perfecto. Ujú. Quizá paso otro día para ver esto también, ¿eh? Vale, Pues ningún problema. Vale, Avisar antes porque ahora con teletrabajo quizás no haya siempre alguien que le pueda dar toda la información, pero ningún problema. perfecto. Sí, sí. No, no, muy bien. Estoy haciendo ahora una obra y pongo el suelo radiante y pues de los paneles también quizás alguna otra obra pues puede ser interesante, ¿no? Si Sí, no... eso en el caso de que no se toque el suelo, pues Exacto, es una exacto. alternativa muy válida. Sí, sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, Un pues saludo. nada, gracias a todos por haber venido. Hola, Chisco. Te había visto por allí. Muy bien, muy bien. A ver si no pasamos más años en vernos, ¿eh? Sí, sí, es que ahora ya... A ver si retomamos asuntos ya más serios. Hombre, desde septiembre de 2018 no te veo, ¿eh? Sí, sí, no, por eso, que ya hace tiempo. Yo ya te he apuntado en la lista, tú verás. Vale, vale. Bueno, un Muy abrazo, bien. chicos, pasarlo bien. Igualmente.